En el momento en que mi alma dejó mi cuerpo, el Señor Jesús me mostró que estaba a punto de llamar a miles de personas. Se acercaba una gran cosecha. Pero no todos serían llevados al granero. Veo la lista de los llamados, no basada en estatus, no basada en denominación, sino basada en un corazón sincero ante Dios. Veo luz y oscuridad dividiendo la iglesia en dos. Y el Señor me habló con voz seria pero amorosa: debes advertirles, que el tiempo apremia. Si eres cristiano, por favor escúchame compartir esto, porque las almas de millones están en riesgo y no lo saben. Si mis palabras resuenan en usted, escriba amén debajo de este vídeo. Y si necesita más tiempo, simplemente escriba: estoy reflexionando. El Señor todavía es paciente, pero el tiempo corre. Mi nombre es Arturo. Tengo 61 años. Vivo en los suburbios de Michigan en una pequeña casa de madera que mi esposa Mary y yo construimos cuando recién empezábamos. Durante los últimos años, he estado jubilado a tiempo parcial, pero de vez en cuando conduzco un camión de reparto para un amigo mío solo para evitar que mi mente divague y tener una excusa para levantarme del sofá. Mi vida es estable, si no bien, mundana. Tenemos 2 hijos mayores. Nuestra hija mayor vive en Ohio con su esposo y sus hijos, y solo llama para ver cómo estamos de vez en cuando. Nuestro hijo menor está en Chicago, ocupado con su trabajo de oficina. La última vez que vino a casa fue la Navidad pasada. Aunque no lo digo en voz alta, los extraño mucho. No soy el tipo de persona que expresa sentimientos fácilmente. María, por otra parte, asiste regularmente al grupo de oración de los miércoles y nunca falta al servicio dominical. Yo también voy, sentándome en la 4ª fila desde atrás, justo a la izquierda del pasillo principal. Escucho al pastor predicar, asintiendo cuando dice cosas que son fieles a la fe. Pero, sinceramente, a menudo mi corazón se siente vacío. Es como si mi fe fuera solo un abrigo que me pongo el domingo por la mañana y me quito tan pronto como salgo de la iglesia. Creo en Jesús. Por supuesto, leo la Biblia, al menos cuando tengo memoria. Rezo, pero a veces esas palabras suenan como si simplemente resonaran en la nada. Nunca he hecho nada grande para Dios. No soy un buen predicador. No soy bueno animando a otros y no tengo suficiente conocimiento sobre la Biblia para debatir con nadie. Para ser honesto, creo que soy simplemente un anciano común y corriente sin nada especial que él pueda usar. Esa mañana empezó como cualquier otro día. Me desperté a las 6:15, preparé una taza de café fuerte y encendí la radio para escuchar las noticias mientras Mary preparaba el desayuno. Planeaba dar un paseo por el barrio. Como de costumbre, fue solo un ejercicio ligero. El médico me dijo que necesitaba estar más activo. Recuerdo cada momento claramente. Cuando llegué al cruce cerca del antiguo campo de fútbol, me sentí un poco mareado. Pensé que debía ser por la presión arterial baja. Pero entonces el dolor me golpeó como si una mano invisible estuviera apretando mi pecho, tan fuerte que no podía respirar. Mi visión se oscureció. Me fallaron las rodillas. Todo mi cuerpo se desplomó en la acera. Aún podía oír el ruido de los coches que pasaban. La voz de alguien gritando que llamaran al 911, pero todo empezó a desvanecerse. En ese momento, sentí como si el tiempo fluyera de manera extraña. Ya no podía sentir el tiempo. En un breve momento o en un periodo interminable de tiempo, me encontré parado en un vacío. Ninguna forma, ningún sonido, solo una sensación de que había abandonado mi cuerpo. Quería entrar en pánico. Solía imaginar que la muerte sería completamente oscura. Pero no, aquí no hay ni oscuridad ni luz. Solo hay un silencio envolvente, una especie de extraña paz. Hasta que escuché esa voz. Arturo, ¿estás listo? No puedo determinar de dónde viene esa voz. No resuena en mis oídos, pero resuena en mi corazón, un sonido suave pero poderoso, como si atravesara cada grieta de mi alma. No me atrevo a responder.
No sé si estoy listo o no. No necesito preguntar. Lo sé, en ese momento supe que estaba ante aquel que me creó. Aquel a quien le había cantado alabanzas pero que realmente no conocía, Jesús. Él estaba allí y yo, un hombre de 61 años, una persona común y corriente, sin nada extraordinario. Estaba de pie ante el santo. Se acercó, no a pie, sino como se mueve la luz, pero manteniendo la forma de un verdadero ser humano. El Señor tiene un cuerpo, pero es un cuerpo glorioso y radiante. Su rostro no se parecía a ningún cuadro que hubiera visto jamás. Él me miró y me desplomé, no por miedo, sino por amor. Nunca me había sentido tan conocido. Cada herida de mi alma, todo lo que había ocultado durante toda mi vida, cada error que intenté olvidar, todo quedó al descubierto en esa mirada. Sin embargo, curiosamente, no hubo desprecio ni juicio, solo amor incondicional, ilimitado, que no requería explicación. En ese momento temblé porque me di cuenta de lo pequeño, imperfecto y absolutamente indigno que era en presencia de esa santidad absoluta. No pude ocultar nada. Soy un pecador, un olvidadizo, un anciano que ha vivido mi vida sin comprender verdaderamente a aquel que me creó. Jesús me miró y preguntó, no con sus labios, sino con la presencia resonante en mi alma, Arturo, ¿estás listo? ¿Listo? Tragué fuerte. Abrí la boca, pero no salió ningún sonido. Incluso en mi corazón, no había una respuesta clara. ¿Listo para qué, Señor?, exclamé finalmente en mi mente. Él no respondió de inmediato. Él simplemente me miró durante mucho tiempo. No me sentí presionada, pero mi corazón estaba hirviendo, como si algo grandioso estuviera esperando justo debajo de la superficie. Luego se acercó. Sentí como si todo el cielo se hubiera detenido a escuchar cada palabra que él estaba a punto de decir. Arturo, dijo, con su voz resonando como un río profundo, a la vez suave y llena de autoridad, no estás aquí para terminar. Contuve la respiración. No os llamé aquí para cerrar el viaje, sino para mostraros algo grande y prepararos para una misión que lo cambiará todo. Luego levantó su mano, señalando hacia un espacio distante y radiante que nunca antes había visto. Algo se movía por allí. La luz estaba cambiando. Un viento extraño recorrió mi alma. Estamos a punto de realizar una gran obra en la tierra, continuó el Señor. Una obra que los ojos humanos nunca han visto. Los oídos nunca han oído. Y los corazones nunca han imaginado. Y tú, Artur, lo verás primero. Serás testigo. Amigos, si ustedes también son alguien que anhela conocer a Jesús, saber que son amados, perdonados y elegidos, comenten amén o sí a Jesús a continuación para acompañarme mientras avanzamos a la siguiente parte. Un punto de luz brillante apareció en el vacío sin fin. Al principio pensé que era una estrella, pero esta luz era muy diferente. No solo iluminó los alrededores, sino que también pareció brillar directamente en mí, atravesando mi alma. Era a la vez majestuoso y gentil, extrañamente cautivador. Sabía en lo profundo de mi corazón, sin que nadie me lo dijera, que esta luz venía del Padre mismo, del Dios vivo, de aquel mismo que creó este universo. Entonces vi que la luz comenzaba a moverse. No era como el rayo de una linterna, sino más bien como una vida que se extendía fuerte con un propósito claro. Desde su fuente, el Santo, la luz fluía como agua viva, como el aliento del cielo desbordándose sobre un mapa que se desplegaba ante mis ojos. Contuve la respiración. Frente a mí, no había un mapa plano como el que está en papel. Era un globo vibrante y tridimensional que giraba suavemente en el vacío. Cada continente, cada país, cada ciudad, cada cadena montañosa, cada río, todo aparecía claramente como pintado con luz. Y entonces la luz que emanaba de donde está Dios comenzó a extenderse por ese globo. Pero esto no es solo una simple luz. Lleva vida. Puedo sentirlo claramente, como sentir el viento soplando o la cálida luz del sol.
Dondequiera que pasa la luz, el espacio parece vibrar. Veo rayos de luz que se mueven como corrientes impetuosas, como relámpagos que caen del cielo. Pero no para destruir, sino para revivir. Entonces veo ángeles, incontables, innumerables, enviados desde ese centro de luz. No tienen alas como en las pinturas, pero cada una de ellas irradia una gran aura. Sus expresiones son muy serias, pero no frías. Hay una sensación de urgencia en la forma en que se mueven, como si el tiempo se estuviera acabando y estuvieran llevando a cabo una misión urgente. Van en diferentes direcciones a través del cielo, a través de continentes, y nada puede detenerlos. Cada uno lleva una luz única confiada a tierras especiales y a personas especiales. Y luego lo que me hizo llorar fue que en todas partes que la luz tocaba, vi pequeños puntos de brillo que comenzaban a parpadear. Al principio escasos, luego cada vez más densos, estos puntos de luz aparecían por todas partes. En las pequeñas casas del África rural, en los tejados de las ciudades populosas de Asia, en las llanuras americanas, en los barrios empobrecidos e incluso en las zonas industriales, prisiones o lugares que parecen los más oscuros, veo jóvenes, adolescentes sentados solos frente a pantallas de computadora, con los ojos vacíos, que se despiertan de repente. Veo a padres y madres llorando tranquilamente en sus dormitorios. Ancianos solitarios, niños abandonados e incluso quienes intentan suicidarse. La luz llega hasta ellos y por un momento se detienen. Sus miradas pasan de la desesperación a la confusión y luego brillan como si estuvieran viendo un rayo de esperanza por primera vez en sus vidas. Veo gente exitosa que vive en medio de la fama y el dinero. Pero cuando llega la luz, se miran las manos y luego miran al vacío como si se preguntaran, ¿para qué sirve todo esto? Jesús está a mi lado sin necesidad de decir nada. Pero puedo sentir la profunda alegría en su corazón. Luego me mira y suavemente dice, estos son aquellos a quienes el Padre y yo nos acercamos poderosamente, Arthur. Todavía no lo entienden del todo, pero han comenzado a desear. Sienten el llamado y el Espíritu Santo los convence, los llama y enciende un pequeño fuego dentro de ellos. Están empezando a buscarme, buscando la verdad sobre la vida y la muerte. Hizo una pausa, con los ojos todavía fijos en los puntos brillantes que se multiplicaban gradualmente en el mapa, y luego dijo en voz baja, y la cosecha se acerca. No pude encontrar mi voz. Se me hizo un nudo en la garganta. Sentí una esperanza abrumadora al ver esa luz atravesando incluso los lugares más oscuros, alcanzando a personas que alguna vez pensé que estaban muy alejadas de la gracia. Sin embargo, al mismo tiempo me sentí abrumado, una sensación casi parecida al miedo. Me volví hacia el Señor y pensé en silencio, ¿cómo podremos alcanzar una cosecha tan grande? ¿Quién irá? ¿Quién tendrá la fuerza para llevar esa luz? Y mientras la luz seguía extendiéndose, sentí como si mi corazón se rompiera. Sabía que algo grandioso se avecinaba. No fue un movimiento del hombre. No fue una campaña promocional. Era el cielo mismo actuando. Le susurré, Señor, úsame si quieres, aunque soy débil. Quiero ser parte de este trabajo. Cuando el último rayo de luz de la visión se desvaneció lentamente, me di cuenta de que el espacio a mi alrededor estaba cambiando. Ya no existía un mapa mundial radiante. Ya no había puras corrientes de energía bailando. Ya no había susurros de esperanza de las almas que despertaban. Todo se volvió extrañamente silencioso, una quietud que no era solo sonido, sino una quietud que penetraba profundamente en el alma. Jesús estaba a mi lado, todavía gentil. Pero su mirada parecía tener un tono diferente. Esos ojos ya no brillaban intensamente como antes, sino que estaban pesados y silenciosos, como si soportaran un dolor tácito. No entendí, pero sentí que algo se acercaba. Me llevaron a un lugar muy diferente, no a un lugar específico, sino más bien a una capa profunda dentro del mundo espiritual, donde cada emoción se amplifica y se expone por completo. Allí ya no vi con mis ojos, sino con un sentimiento profundo en mi corazón,
Una tristeza comenzó a filtrarse en mí. Ardiendo pero intenso, me hundí. Sentí como si me aplastaran el corazón, no por miedo, sino por dolor. Una ola de tristeza, imposible de resistir, entró en mi corazón como una enorme ola rompiendo una presa. Me eché a llorar. No pude contenerlo. Mis lágrimas cayeron sin descanso. No podía entender por qué lloraba tanto, pero lo sentía. Este fue el dolor del amor, un amor inmenso, ver a cada niño elegir un camino lejos de la luz. Jesús puso suavemente su mano sobre mi hombro. Esa sensación alivió las oleadas de dolor como una barrera protectora que se erigía alrededor de mi corazón. Para que no se rompiera, dijo suavemente, casi en un susurro. Arthur, estás sintiendo una parte muy pequeña del dolor del Padre y mío. Cada día, cada hora, cuando parte un alma que no pertenece al Padre, nuestros corazones duelen de maneras que las palabras no pueden expresar. Lo miré a través de un velo de lágrimas. Su cara también estaba empapada. No eran lágrimas ordinarias, sino más bien una luz líquida que caía de sus ojos, suavemente brillante, cálida, pero teñida de tristeza. Vislumbré imágenes como fotogramas fragmentados de una película que destellaban en la noche, poco claros, pero que dejaban una marca profunda. Había tantas almas vagando en la oscuridad. No pude contarlos. No era una prisión o un incendio furioso, como en las descripciones tradicionales, sino un vacío sin fin. Una soledad tan abrumadora que llevaba a la gente a la locura. Algunas personas se sientan acurrucadas, temblando. Algunas personas gritan sin hacer ruido. Algunos siguen caminando por el vacío, como si buscaran una salida, pero no la encuentran. Algunas almas parecen darse cuenta de que algo se ha escapado permanentemente. Sus rostros revelan un arrepentimiento conmovedor, no por culpa, sino porque se dan cuenta de que han extrañado al ser para el que fueron creados. También hay algunas almas resistentes y enojadas que se niegan a reconocer la existencia de un creador. Cada uno de ellos, dijo Jesús, tiene precio a los ojos del Padre. Les hemos llamado de todas las formas, a través de la conciencia, a través de la naturaleza, a través de los seres queridos, a través de la palabra, pero se han negado. Y cuando fallecen, el corazón del Padre se siente agotado. Guardó silencio un momento y luego añadió, bajando la voz, la obra en la que están a punto de participar no es solo proclamar la verdad. Es una misión para salvar almas de este vacío eterno. Para calmar cada lágrima del Padre. No sabía qué decir. Simplemente me arrodillé llorando porque yo también había sido indiferente. Había vivido como si todo lo sagrado fuera asunto de otra persona. Pero ahora ya no podía darme la vuelta. Jesús me miró. En sus ojos no solo había tristeza, sino también una luz radiante, la luz de la determinación y la esperanza. Levantó la mano y volví a ver el mapa mundial. Pero esta vez fue una combinación extraña. Las líneas de luz de Apocalipsis 1 todavía irradiaban, pero debajo del mapa había un mar profundo donde las emociones de la tristeza anterior todavía ondulaban como corrientes subterráneas. Las dos escenas se superpusieron, entrelazándose de una manera extraña pero completa. ¿Lo ves, Arturo?, dijo. La luz no es una reacción impersonal ni una misión fría. Es la respuesta del amor al dolor. Es precisamente porque me duele la pérdida que te envío, no para coaccionar, sino para invitar, no para condenar, sino para redimir. Volví a mirar la luz que se extendía por el mapa. Ahora veo no solo rayos de luz, sino los rostros de quienes fueron tocados, un niño en el Cairo, una niña en Seúl, un anciano arrodillado en una pequeña habitación en Río de Janeiro. Cada persona es parte de la respuesta. Cada alma salvada es una lágrima menos para el Padre que está en el cielo. Ya no pregunto, ¿cómo puedo hacer todo esto?, porque sé que no lo hago solo y no lo hago por reconocimiento. Lo hago por compasión. Me vuelvo hacia Jesús, con los ojos enrojecidos. Por favor, déjame contribuir, aunque sea un poquito.
Él asiente, sonriendo por primera vez desde que comenzó esta visión. ¿Entiendes? La visión cambió y Dios continuó guiándome hacia otro lugar. Desde la distancia, vi un vasto campo, pero no se parecía a ningún campo en la tierra. Sobre el suelo carbonizado, columnas de humo se elevaban en espirales. Y en el horizonte, había una tenue línea de luz, como si estuviera oscurecida por espesas y oscuras nubes. A medida que me acercaba, la imagen se hacía más clara. No eran nubes, sino entidades, criaturas nacidas de la oscuridad. No son como los monstruos de las películas ni como las descripciones fantásticas. En cambio, tienen formas abstractas, algunas se asemejan a espesas nubes de humo, mientras que otras parecen pequeños torbellinos con cientos de ojos. No se mueven caminando, sino deslizándose, como el vapor que se desliza sobre el vidrio. De manera rápida, impredecible y aterradora, los veo reunidos alrededor de pequeños puntos brillantes como velas débiles parpadeando en la oscuridad. Cada uno de esos puntos brillantes es una persona, un alma, orando, anhelando buscar la verdad. Pero justo cuando empiezan a encender esa luz, las sombras se precipitan, no para destruirla inmediatamente, sino para rodearla, atenuando la luz y susurrándoles palabras falsas al oído. No eres digno. Nadie escucha tus oraciones. Solo mira tus errores. Me quedé congelada. Esa es la resistencia que ocurre todos los días, invisible a los ojos del mundo, pero muy real en este ámbito. Veo sombras esparciendo información errónea como un aguacero. Veo la división inyectada directamente en la mente de las personas como si fuera veneno. Algunos puntos brillantes se apagan. Algunas personas son descarriadas. Otros colapsan exhaustos, todavía tratando de aferrarse a la luz que se desvanece. Y también los veo a ellos, los que son como yo, los fríos. Están de pie en la oscuridad, con la espalda erguida, aferrándose a la Biblia o simplemente a las palabras de oración. La oscuridad los envuelve, atacándolos con sentimientos de fracaso, dolor personal o de que sus seres queridos se alejan de ellos. Pero algunos se mantienen firmes. Continuaron de pie y veo una luz que se extiende desde sus pies, lenta pero constante. Jesús se acercó a mí en esa escena. La luz que emanaba de él era como un pilar que atravesaba la oscuridad, haciendo que ésta retrocediera, demasiado asustada para acercarse demasiado. Habló suavemente, pero su voz resonó en mi alma como un trueno divino. El enemigo sabe que se le acaba el tiempo. Está movilizando todos sus recursos para detenerme. Están enviando seres más fuertes y sofisticados, incluso seres que parecen luz pero que no son más que impostores. Sentí un escalofrío recorrer mi espalda. Solía pensar que los demonios eran brutales, ruidosos y fáciles de reconocer. Pero no, lo veo claro. La resistencia hoy surge no solo a través de la violencia, sino también a través de un espíritu de escepticismo, haciendo que la gente haga preguntas equivocadas, distorsionando la verdad lo suficiente como para desviarla. En ese momento sentí una verdadera sensación de miedo. No por mí, sino por el mundo, por mi familia, por esos amigos que conozco que viven sin darse cuenta de que esta batalla se desarrolla a su alrededor. Están siendo arrastrados lentamente hacia la oscuridad sin siquiera darse cuenta. Pero entonces Jesús puso sus manos sobre mi pecho. Un flujo de fuerza llegó, no a través de la violencia, sino a través de la firmeza. Me miró, su mirada llena de fuego y llena de amor. Y él dijo, pero no les permitiré vencer. Te he dado poder en mi nombre para resistir. No con tu fuerza, sino con mi presencia en ti. Lo siento, una pequeña chispa ardiendo dentro de mí. No es una confianza ciega, sino la creencia de que no estoy solo. Debes mantenerte fuerte. Y cuando lo hagas, estaré a tu lado. No perderás. Me tragué las lágrimas que brotaban, no por debilidad, sino porque lo comprendí. He llegado a ver que la verdadera batalla no es entre seres humanos, sino entre la verdad y el engaño,
Entre la luz y las tinieblas, entre el creador y el rebelde. Volví a mirar esa escena una vez más. Había una anciana orando en el cuarto oscuro. Un niño pequeño sosteniendo una Biblia, de lo que sus amigos se burlan. Un padre desesperado, pero todavía arrodillado junto a la cama. Y uno por uno, la luz dentro de ellos comenzó a hacerse más brillante mientras se negaban a darse por vencidos. Escucho tu voz sonando en mi mente una vez más. Estáis llamados a ayudarlos a mantenerse firmes, a recordarles que todavía estoy aquí y sigo luchando. Respiro profundamente. Ya no soy solo un observador. Me han visto. Y ahora debo vivir como parte de esa batalla. A medida que la atmósfera tensa y oscura de la visión se disipaba lentamente, pensé que volvería a un estado de descanso. Pero no, el espacio siguió cambiando. Esta vez, trae consigo un sentido diferente de urgencia. No miedo, sino como una campana que me impulsa desde el interior de mi alma. Una suave luz lo envolvió todo. No cegadora como la gloria radiante inicial, pero sí lo suficientemente brillante como para ver claramente cada rostro, cada movimiento en una escena completamente nueva. Frente a mí, hay una imagen vívida de personas, miles, incluso millones de ellas. Están esparcidos por la tierra como pequeñas luces parpadeantes en la oscuridad. Algunas luces son débiles, tiemblan como si estuvieran a punto de apagarse, mientras que otras brillan más fuertes. Y luego me di cuenta de que hay dos tipos diferentes de luz. Algunas son luces blancas claras y cálidas. Esos son los que buscan. Miraron a su alrededor con rostros desconcertados y ansiosos. Una mujer de mediana edad sostenía su teléfono. Le temblaban las manos mientras buscaba algo y luego levantó la mirada hacia el cielo, como si preguntara, «Oh, Dios, ¿realmente estás ahí?» Un joven con auriculares, navegando por las redes sociales, se detuvo en una publicación sobre la vida después de la muerte, con expresión contemplativa. Un anciano estaba sentado tranquilamente en su habitación del hospital, sosteniendo una vieja Biblia y pasando las páginas vacilantemente como si la leyera por primera vez. Los miro y me duele el corazón. Son diversos y abarcan todas las edades, etnias y profesiones. Pero tienen una cosa en común, un vago anhelo en sus corazones. Están buscando y necesitan orientación. Luego se produjo un suave movimiento desde lugares que parecían no tener relación, y otras luces comenzaron a aparecer. Pero esta vez eran luces marrones suaves y cálidas. Jesús extendió la mano y con voz tierna y llena de esperanza dijo, «¿Ves, Arturo? Estos son los que he llamado. No son pastores, ni misioneros profesionales. Son gente como tú, gente corriente». Me quedé en silencio. Esas tenues luces marrones comenzaron a tomar forma. Una madre joven observa a su hijo mientras responde a un mensaje de un amigo que le pregunta sobre su fe. Un estudiante universitario, doblando su computadora portátil, caminó hacia la iglesia sosteniendo un pequeño papel e invitando a un compañero de clase a unirse a él. Un hombre de mediana edad, con cabello canoso y rostro arrugado y vestido, estaba grabando un vídeo corto compartiendo algunos versículos de la Biblia en las redes sociales. Una joven sostiene un cartel pintado a mano que dice, «No estás sola. Dios todavía te ama». Cada uno de ellos parece irradiar una luz silenciosa, humilde pero resistente. Dios continúa con un profundo dolor. Muchos de ellos no creen que valgan la pena. Dicen, «No soy lo suficientemente bueno, ni lo suficientemente inteligente, ni lo suficientemente fuerte. Pero si tan solo pudieran ver lo que yo veo. Si supieran cuánto los amo y confío en ellos». Incliné la cabeza. De repente mi pecho se apretó porque yo también había dicho esa frase. También había pensado que no era suficiente, que no lo merecía. Sentí una profunda vergüenza, no por alguna mala acción específica, sino porque había subestimado lo que Dios valora en mí y en cada uno de esos pequeños. Jesús continuó, su mirada siguiendo las suaves luces marrones.
Los usaré. Les daré palabras, paciencia y amor para llegar a quienes me buscan. No necesitarán un gran escenario. Serán misioneros en casa, compartiendo el Evangelio durante la cena, a través de llamadas nocturnas, a través de comentarios en línea, a través de una canción, una oración. La pintura se vuelve más vívida. Veo a una joven respondiendo a un mensaje de un amigo que alguna vez consideró la posibilidad de autolesionarse con una simple frase: Dios todavía está esperando que regreses. Veo a un padre compartiendo un pasaje de la Biblia en el grupo de chat del equipo de fútbol de su hijo. Nadie responde, pero uno de los otros padres lo salva silenciosamente. Vi a una maestra impartiendo una clase en línea y mientras guiaba a sus alumnos, mencionó hábilmente el perdón. Después de la lección, un joven estudiante le envió un mensaje privado: Maestra, ¿el perdón significa que Dios todavía me ama incluso si hago mal? Cada conexión entre quienes buscan y quienes claman comienza a surgir claramente, como una red de luz brillante. Un mensaje en respuesta a un texto, una conversación en la acera, una comida compartiendo historias de vida. Una invitación a la iglesia en Navidad. Hilos invisibles, frágiles pero sagrados conectan un alma con otra. No es un gran milagro, pero sí un milagro en cada pequeño acto. El Señor se volvió hacia mí, su mirada ahora profundamente profunda. Tú eres uno de ellos, Arturo. Una vez pensaste que no tenías nada, pero te he llamado, no porque seas hábil, sino porque estás dispuesto, y continuaré llamando a innumerables personas como tú. Incliné la cabeza y mis hombros temblaron ligeramente. Las imágenes de los campos de cosecha, los buscadores y el llamado de Jesús todavía resonaban en mi mente como el repique de tambores. Pero en medio de todo eso, me sentí increíblemente pequeño. Lo miré con una mirada que era a la vez avergonzada y confundida. Hija, no sé qué hacer. No soy pastor. No conozco la Biblia. No puedo predicar. Solo soy una persona común y corriente. Dentro de mí, en ese momento, había una ansiedad inexpresable. Tenía miedo de cometer un error. Tenía miedo de decepcionarlo. Tenía miedo de ser rechazada, ridiculizada y menospreciada. Y, lo más importante, tenía miedo de no ser suficiente, no ser lo suficientemente sabio, no tener el conocimiento suficiente, no ser lo suficientemente fuerte. Me sentí como un niño al que le habían regalado una espada, pero nunca había aprendido a blandirla. Jesús no me culpa. No suspira ni niega con la cabeza. Simplemente me mira con ojos llenos de dulzura y paciencia. Luego sonríe, una sonrisa que derribe todos los muros de duda de mi corazón. No tengas miedo, Artur, dijo con voz cálida. No te daré nada para lo que no te haya preparado. Seguía temblando, pero sentía el corazón como si una mano invisible lo apretara con ternura. Jesús continuó: ¿crees que la preparación se trata de aprender grados o de memorizar toda la Biblia? No. Lo que necesito es un corazón dispuesto. Lo que doy es una herramienta, simple pero llena de poder. Mi palabra. Puso su mano sobre mi pecho. En ese momento sentí algo como un chorro de agua fresca fluyendo por mi alma. No conocimiento, sino vida. Luego levantó la mano y ante mis ojos aparecieron rayos de luz, como cintas de galaxias, pero claramente con la forma de letras. Miré más de cerca y me di cuenta de que eran versículos de la Biblia. No páginas de un libro, ni palabras impresas, sino palabras vivas, que respiran y conmueven. Vi a un joven de rostro pesado, como si llevara una carga invisible. Cuando escuchó a alguien leer Romanos 5:8, Dios muestra su amor para con nosotros, en que siendo aún pecadores, Cristo murió por nosotros, sus ojos se abrieron como platos. Una suave luz se extendió desde su corazón. La carga desapareció. Vi a una joven llena de ansiedad, con los ojos rojos de tanto llorar. Escuchó Juan 14:6, Yo soy el camino, la verdad y la vida. Nadie viene al Padre sino por mí.
Y vi abrirse una puerta en su corazón. Ella lo superó con fe. Veo esas otras frases. Cada uno es una clave. Es una luz. Es una grieta en el muro que separa el alma de Dios. Hechos 4, no hay salvación en ningún otro. Hechos 2, todo aquel que invoque el nombre del Señor será salvo. Romanos 10, 9-10, si confiesas con tu boca que Jesús es el Señor, y crees en tu corazón que Dios lo levantó de los muertos. Efesios 2, 8-9, porque por gracia sois salvos mediante la fe. Jesús se volvió hacia mí y habló con seriedad. Todo lo que realmente necesitas saber es cómo usar estos pasajes sobre mi salvación. No me ofrecieron piedad si no podía responder correctamente. Vi las multitudes, el pueblo llamado al trono, avanzando hacia la luz. Esa luz brillaba desde el trono, radiante y llena de esperanza. Pude ver en sus ojos una fe indescriptible, una esperanza insondable, como si todas las cargas de sus vidas hubieran sido derribadas y reemplazadas por alegría y consuelo eterno. Estas personas, independientemente de su pasado o circunstancias, son recibidas por Él con la gloria rodeándolas, la luz de la salvación brillando sobre ellas como si hubieran sido llamadas por su nombre. Reconocido, llamó el nombre de cada uno, y vi a los que eran salvos llenos de gozo y contentamiento. Había mártires que se habían sacrificado por su fe, mujeres árabes que lo habían abandonado todo por amor a Dios y excriminales que se habían arrepentido y se habían alejado de sus vidas oscuras. Todas estas personas son recibidas por Él con compasión ilimitada. El gozo en sus ojos es el gozo de un reino libre de dolor, libre de juicio. Saben que han elegido el camino correcto, que han tomado la decisión correcta. Sin embargo, no todos reciben tal aceptación. Veo a los que quedaron atrás, con los ojos llenos de dolor, arrepentimiento y justificaciones feudales. Gritan, pero esas palabras ya no tienen valor. Ya no tienen oportunidades. La respuesta decidida del Señor, desprovisto de misericordia, sin concesión alguna. He dicho que Él enfatiza la justicia en el juicio, que todo está claro, ignoraron la advertencia. Se negaron a escuchar y no cambiaron a tiempo. Su juicio es absolutamente justo y sin ningún error. En ese momento fui testigo de una escena desgarradora. Las familias quedaron destrozadas. Los líderes espirituales quedaron atrás, mientras que a los humildes y sinceros se les permitió entrar. La separación no se basó en el estatus, ni en el mérito o el rango, sino en la verdad dentro del corazón. Aquellos que viven deshonestamente, aquellos que solo buscan beneficio personal, enfrentarán la soledad y el juicio. Mientras que aquellos que hayan vivido con humildad y fidelidad recibirán aceptación. En ese momento, volví a mirar el libro de la vida y vi mi nombre. Una extraña sensación, a la vez de alivio y ansiedad, me invadió al ver mi nombre brillar en él. Era como una señal de vida, de la salvación que había encontrado. Pero de repente, el miedo me invadió al ver que mi nombre se desvanecía. Una sensación de terror me invadió. Pensé que me habían abandonado, que mi esperanza se había desvanecido. No podía respirar. La ansiedad aumentó cuando una luz apareció repentinamente ante mis ojos, un ángel, o quizás el Señor mismo, con un rostro lleno de compasión y autoridad. Él interviene. Explica que mi nombre no se borra por juicio sino porque sigo vivo y tengo una misión. Aún no he completado mi misión. Todavía tengo trabajo por hacer. Dios me habló con solemnidad y amor, aún estás vivo. Debes regresar para dar testimonio. Estas palabras fueron como una orden, llena de importancia y urgencia. Enfatizó que mi misión es hablar, advertir y conmover. No es tarea fácil, pero es una gran responsabilidad que debo asumir. No solo para mí, sino para quienes me rodean, para todo este mundo. La salvación no solo se detiene en que yo sea salvo, sino también en mi capacidad de ayudar a otros a reconocer y abrazar la luz de Dios. Mientras me empujaban hacia abajo, sentí una fuerza poderosa que me tiraba hacia atrás, como si el universo me empujara hacia un túnel oscuro.
Mis ojos todavía estaban cerrados. Pero podía sentir una clara diferencia entre la magnífica eternidad que acababa de dejar y el mundo tangible, al que estaba a punto de regresar. Un escalofrío envolvió mi cuerpo, como si cada parte de mí estuviera lenta y pesadamente volviendo a sí misma. Cuando abrí los ojos, me encontré acostado en una habitación de hospital rodeado de una luz tenue y la atmósfera fría del hospital. Mi visión se volvió borrosa y luego se aclaró. Cuando vi el rostro de mi ser querido, o mejor dicho, del médico sentado a mi lado, no pude entender por qué me miraban con una expresión tan confusa y aliviada. Parecía que no habían pensado que despertaría. Me sentí como si acabara de salir de un largo sueño, solo para despertarme en una realidad a la que no quería volver. Dentro de mí, todo seguía intacto. La visión seguía fresca, clara y más poderosa que nunca. No podía olvidar lo que había visto. Este fuerte sentimiento no es fácil de expresar. Al abrir la boca, en lugar de un simple saludo o pregunta, mi voz brotó con naturalidad y autoridad. Jesús viene. Prepárense. Cada palabra que pronuncié golpeó el aire como una sacudida y supe que este no era mi propio mensaje sino una advertencia que debía transmitir. La verdad es que no puedo expresar plenamente lo que he experimentado en el lenguaje humano. ¿Cómo se pueden describir las infinitas y gloriosas vistas del cielo o la mirada radiante de los ojos de Dios? ¿Cómo puedo contar sus poderosas preguntas cuando cada palabra parece filtrarse en lo más profundo de mi alma? Intento compartirlo con los demás, pero siento que estoy hablando un idioma que no pueden entender. Las primeras personas que me escucharon me miraron con escepticismo. Algunos estaban preocupados por mi salud mental. Otros quedaron asombrados y empezaron a creer lo que yo decía. Pero, independientemente de que alguien lo creyera o no, todavía no podía parar. El sentimiento de urgencia, una llamada desde mi interior, no podía ser silenciado. Mis palabras no eran mías, sino de Dios, como si solo fuera una herramienta para transmitir el mensaje que Él envió. Y entonces comprendí que mi misión aún no había terminado. No era el final de un viaje, sino el comienzo de uno nuevo, el viaje de dar testimonio, advertir y conmover los corazones de las personas, llamándolas a despertar y prepararse para el regreso del Señor. Bueno, ahora quiero preguntarte, ¿alguna vez te has preguntado cuando llegue ese día, ¿dónde estarás? ¿Serás uno de los que son elevados al encuentro del Señor o quedarás atrás? Hoy, ahora mismo, estoy ante ustedes, no solo como alguien que comparte mi historia, sino como alguien que ha experimentado un encuentro indescriptible, que estuvo ante el trono de Dios y se le hicieron preguntas poderosas, preguntas que determinarán su destino eterno. ¿Cómo puedes saberlo? Ni mañana ni más tarde, sino ahora mismo. La puerta sigue abierta, pero no para siempre. No se puede seguir postergando las cosas, esperando una señal más clara, una advertencia más fuerte. Dios no viene cuando te sientes listo. Él viene cuando quiere. Y la puerta podría cerrarse en cualquier momento. Déjame llamarte ahora mismo, de parte de alguien que ha regresado después de enfrentar la eternidad. No esperes más. Arrepiéntete y cree en Jesucristo como tu Salvador. No lo dudes más. No espere un gran acontecimiento o una señal extraordinaria para demostrar la verdad. Puedes ser salvo ahora mismo y puedes entrar a una nueva vida llena de santidad, esperanza y su amor. La puerta aún no está cerrada, pero llegará un día en que lo estará. Entonces, ¿qué harás? ¿Pasarás por esa puerta ahora mismo? ¿O seguirás pasando por la vida sin prestar atención a lo que realmente importa? Desvelarse. Estar preparado. La vida eterna no es algo lejano. Puede ser tuyo hoy si decides caminar en santidad y arrepentimiento ante el Señor. Al recordar todo lo que he pasado, siento una paz que nunca antes había sentido. Todo ha quedado al descubierto y sé que he cumplido la misión que Dios me ha confiado. Aunque el camino ha sido difícil y a pesar de enfrentar innumerables desafíos y dudas, no me arrepiento. Mi alma está ligera y llena de paz,
Porque sé que he vivido plenamente conforme a la palabra de Dios y he sido testigo de lo que he visto. La vida es un regalo y ahora veo claramente lo que más importa, vivir cada día como si hoy fuera el día en que el Señor regresará. Deberías hacer lo mismo. Vive así. Vive con la fe fuerte en que Él regresará y vive para agradarlo en todas tus acciones, palabras y pensamientos. No esperes al mañana porque no sabes lo que te deparará el mañana. Vivid cada día en preparación, en vigilancia. La esperanza y la gloria serán para aquellos que estén dispuestos. Por los que viven en santidad, que no transigen con el pecado, sino que buscan siempre la santidad en el Señor. Para esas personas, el regreso del Señor no es un tiempo de temor, sino un día glorioso, un día de alegría y libertad. Finalmente quiero enviarles mis bendiciones. No importa lo difícil que sea esta vida, no importa si estás pasando por desafíos grandes o pequeños, no olvides que Dios siempre está a tu lado y nunca te abandonará. Aférrate a tu fe y vive en su esperanza y amor. Y cuando llegue ese día, no solo seréis exaltados con los escogidos, sino que estaréis de pie en la gloria de Dios. No porque seas digno, sino porque Él te ama y voluntariamente te ha dado la vida eterna. El Señor Jesús viene y os exhorto, preparaos. No te demores.